Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 9 de enero, viernes después de la Epifanía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día viernes leyendo la primera carta del apóstol San Juan, como hemos estado haciendo en todo este tiempo de Navidad. Leemos el capítulo 5, versículos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Como vemos ya hacia el final de la primera carta del apóstol San Juan, lo que se nos quiere transmitir es el camino de la salvación. El camino hacia dónde, hacia la vida eterna. En San Juan, por eso siempre está ese contraste entre lo que es la verdadera vida y el mundo. El mundo, no en cuanto a un lugar que debe ser odiado por nosotros. Cuando San Juan, ya sea en su evangelio o en las cartas, habla del mundo, está hablando de la mundanidad. Y la mundanidad consiste en tener nuestro corazón y nuestra esperanza puesta en las cosas del mundo. Y por eso comienza justamente diciendo: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Qué quiere decir vencer al mundo entonces? Vencer las falsas ideas de este mundo, vencer las apariencias de este mundo, vencer el deseo de tener la felicidad, la paz, la tranquilidad, como si fuera la meta de nuestra existencia en este mundo. Cuando la realidad de nuestra vida, de nuestra existencia, es justamente saber que esta vida, que este mundo es temporal. ¿Quién entonces vence esta falsedad? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate qué importante es justamente la declaración de fe. Creer que Jesús no es simplemente uno más, uno sabio, un maestro, como nos toca escuchar en nuestros días, un gran gurú. No, es el Hijo de Dios. Cuando decimos la expresión Hijo de Dios, la usamos así, en mayúscula. ¿Para qué? Para decir que es Dios Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? El Hijo, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Y por eso inmediatamente utiliza la expresión de fe, Jesucristo. Jesucristo, que no es un nombre, sino la referencia a justamente esa declaración de fe. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo.
Jesús es el Cristo que se contrae y forma ese Jesús Cristo. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. No solo con agua, dice, sino con agua y con sangre. Qué bonita expresión para recordar justamente la crucifixión de nuestro Señor. La referencia al agua tiene que ver con el bautismo, pero ese bautismo verdadero que se nos entrega después de la resurrección de nuestro Señor, habiendo pasado por la pasión. Nos acercamos a la celebración del bautismo del Señor, pero justamente en este tiempo de Navidad hemos leído cómo Juan el Bautista anunciaba: yo no soy el Mesías, yo soy el que viene antes, el que no es digno, el que bautiza con agua, pero viene aquel que bautizará con espíritu. Entonces, ¿de qué agua se está hablando? Del agua del bautismo. Se está hablando justamente de esa agua que brotó del costado abierto de nuestro Señor. Sangre y agua. Estas son las palabras con las cuales describe justamente el mismo San Juan la escena. Brotaron de su costado abierto sangre y agua, para decirnos cómo entregó todo, hasta la última gota de su sangre. No vino entonces solo con agua, sino con agua y con sangre, es decir, con el sacrificio de su vida. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿A qué está haciendo referencia San Juan? A la resurrección de nuestro Señor. Lógicamente está haciendo una referencia mucho más amplia, está haciendo esa referencia de lo que leíamos ayer en el Evangelio, cuando veíamos que Jesús, lleno del Espíritu, va hacia Galilea. Y en Nazaret lee esas palabras de Isaías donde decía, el Espíritu está sobre mí, yo soy el ungido. Cristo significa el ungido. Y entonces, efectivamente, tenemos ese testimonio del Espíritu con el cual ha obrado nuestro Señor. San Juan ha sido ese discípulo amado, ese discípulo menor de Jesús, que ha contemplado los milagros del Señor, que ha contemplado efectivamente aquello que ningún ser humano puede realizar, y es testimonio del Espíritu. Pero el gran testimonio del Espíritu, ¿cuál ha sido? Que el muerto resucitó al tercer día. Y entonces, ¿qué dice San Juan? Son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. La entrega, el sacrificio total, pero además la resurrección después de la muerte. Si aceptamos el testimonio de los hombres, y claro que lo aceptamos, oye, no te olvides nunca que nosotros vivimos una vida de fe natural permanentemente. Solo el hecho de confiar en la comida que compramos en el supermercado, en la comida que podemos comprar en un restaurante, ya implica un acto de fe, de confianza. Todas las relaciones interpersonales que desarrollamos en nuestra vida se basan en la fe, en la confianza hacia los demás. Sin la capacidad de fe, estamos hablando no de la fe sobrenatural, sino de la fe natural, no podríamos desarrollar nuestra vida. No podríamos desarrollar una vida normal, no podríamos tener ninguna interacción, no podríamos adquirir ninguna cosa, no podríamos confiar en absolutamente nada. Piensa a ese nivel muy básico y elévalo. Elévalo, ¿por qué? Porque resulta que nuestra confianza, nuestra fe en los demás es enorme. Solo fíjate cuánta confianza, cuánta fe ponen las personas en los políticos, que les prometen en una campaña una cosa o la otra. Yo confío en este, voy a darle mi voto. Bueno, ese es un acto de fe, no sobrenatural, natural. Entonces San Juan está diciendo, si aceptamos el testimonio de los hombres, si aceptamos las cosas que nos dicen, que nos cuentan, bueno, saber que el testimonio de Dios vale mucho más.
Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. ¿Y cómo lo ha dado? Entregándolo a nosotros, haciendo que venga al mundo, permitiéndole ofrecer su vida en sacrificio por nosotros y después resucitando a Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. Si yo digo creer en el Hijo de Dios, entonces estoy recibiendo ese testimonio. En cambio, el que no le cree a Dios hace de él un mentiroso. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas personas no se dan cuenta que con sus pensamientos y con sus actitudes lo que hacen es decretar que Dios es un mentiroso. Y hacen cosas peores también. Hacen cosas terribles. Pongo ejemplo de las dos cosas. Cuando Jesús habla con tanta claridad del cielo, el premio de la vida eterna, y con tanta claridad del infierno, de ese fuego que no se apaga, donde hay llanto y rechinar de dientes. Y tú escuchas a una persona que dice, no, yo no creo que exista el infierno, yo no creo que nadie va al infierno. Bueno, ¿qué está diciendo? Dios es un mentiroso. Si una persona dice, yo no creo que necesito confesarme delante de un hombre pecador igual que yo, ¿no dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y perdonen los pecados? A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces Dios es un mentiroso. Pero entonces hay todavía algo más profundo, no solo llamarlo mentiroso, sino incluso llamar a Jesús un incompetente. Yo, por ejemplo, he tenido que escuchar a personas que dicen creer en Cristo, pero que no están de acuerdo con las Escrituras porque lo que pasa es que los apóstoles distorsionaron el mensaje de Cristo. Y entonces la iglesia transformó el mensaje y hay que reconstituirlo y hay que rearmarlo, porque hicieron mal esto y lo otro. O sea, el Señor era un incompetente que escogió mal a sus apóstoles y no supo cómo llevar adelante su misión. Qué importante es reflexionar profundamente en el espíritu de verdad para darnos cuenta que con nuestras afirmaciones y con nuestra forma de vida podemos estar llamando a Dios mentiroso y todavía mucho más. Lo podemos estar llamando incompetente. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Hemos dicho en la primera lectura lo importante que es reconocer a Jesús el Cristo, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, lo que acabamos de ver en el Evangelio es justamente ese reconocimiento de parte de este leproso. Fíjate con mucha atención. Estaba Jesús en un poblado y llega un leproso. Y al ver a Jesús se postró rostro en tierra. ¿Por qué se está postrando rostro en tierra? Porque está reconociendo quién es Jesús. Se adquiere delante de él una posición que solo se le debe a Dios. Se postra rostro en tierra. Es un gesto de adoración.
reconociendo entonces que Jesús es Dios. Pero esto lo reafirma además con lo que dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Esto tiene dos líneas de lectura. La primera es, como digo, este reconocimiento del poderío de Jesús. Pero está reconociéndole un poder que no le pertenece a los seres humanos. ¿Cómo puede Jesús, siendo solo un hombre, curar así de la nada a un leproso? Lo que está afirmando que él puede hacer no le pertenece a un simple hombre. Por tanto, también con sus palabras está reconociendo la divinidad de Jesús. Está diciendo Jesús es Dios. Pero tiene un segundo nivel de lectura, y es la apertura del corazón para dejar que el Señor haga de acuerdo a su voluntad. ¿Qué quiere cualquier enfermo? ¿O qué debe querer cualquier enfermo? Ser curado. Lógico. ¿Qué puedo yo desear delante de la enfermedad si no es la salud? Sería absurdo que una persona diga, no, yo no quiero la salud. No, tú y yo queremos la salud. Es algo deseable, apetecible y además es justo y bueno desear la salud. El leproso lo que le está diciendo además es, mi corazón está deseoso de salud, pero yo quiero tu voluntad. Si tú quieres, aquí estoy. Yo estoy deseoso, yo estoy dispuesto a ser sanado por ti, pero quiero que se haga tu voluntad. Qué bonito es entregar al Señor nuestro deseo, pero a la vez decirle, Señor, mi deseo no es el que va a primar, prima tu deseo. Por eso la respuesta de Jesús es tan bonita. ¿Por qué? Porque no responde en primer lugar, sino que extiende la mano y lo toca. ¿Y por qué este gesto es tan bonito? Porque a los leprosos no se los toca. Porque en esa época a los leprosos se los obligaba a vivir lejos de los poblados, recluidos, alejados, con ropa que los distinguiera. ¿Para qué? Para que la gente no se acercara a ellos, y ellos tenían prohibido acercarse a la gente. Por tanto, ¿cuánto tiempo habrá pasado este leproso sin tener ese contacto? El hecho de que Jesús lo toque muestra su compasión en extremo, porque es un gesto de cariño, es un gesto de cercanía. Y las palabras entonces vienen después de ese gesto. Quiero. ¿Quiero qué cosa? Yo quiero que tú sanes. Ese es mi deseo. Queda limpio. Y en ese momento desapareció la lepra. Me voy hasta el final del Evangelio porque hay una parte preciosísima. Jesús le ordena que vaya y se presente a los sacerdotes para que efectivamente conste su sanación. Nos dice después el Evangelio que su fama se extendía, la muchedumbre acudía a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Y termina. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Qué preciosa frase. ¿Por qué? Porque nos muestra justamente cómo el Señor en su vida terrena lo que ha hecho es ser maestro nuestro, profundo. ¿A qué me refiero? Que nos ha mostrado que la vida no podemos vivirla sin oración. Que la oración no puede ser una parte accidental. No es optativa. La vida cristiana no puede permitirse sin la oración. No, yo hago el bien a los demás, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuándo. Maravilloso, todo eso tú tienes que hacerlo. La oración también. La oración no es optativa en la vida cristiana. Sin vida de oración no hay vida en Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un feliz fin de semana para todos.